Muy buenas tardes. Comienza Historias, con la conducción de Cristina Mirabelli. Un encuentro para compartir experiencias, emociones, anécdotas y relatos que inspiran. Durante la próxima hora vamos a descubrir historias reales, conversaciones profundas y momentos que nos conectan con lo más valioso, nuestra humanidad. Bienvenidos a Historias, con Cristina Mirabelli, por FM Sónica y Demos Radiovisual. Buenas tardes a todos. Comenzamos un nuevo programa en un clima muy particular para la Argentina. Tenemos una semana con muchas cosas, por eso adherimos con Luqueada para la ocasión. Tenemos, este programa que sale desde Florida, Partido Vicente López, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, o sea que en el sur, en el fin del mundo casi. Pero estamos en un mes, el mes de junio, porque como queda grabado el programa, que se acuerden exactamente, estamos el 17 de junio, que es el aniversario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, un protagonista del nacimiento de la patria, ¿no? Su obra fue fundamental en Salta, para que pudiera San Martín y Belgrano completar la obra de la independencia, la campaña, todo. Así que merecido homenaje, que en un tiempo estuvo medio olvidado y ahora los estamos reivindicando. Y también en este mes está el 20, es el día que falleció el general Manuel Belgrano. Gran patriota, que ahora, este sábado vamos a dar una charla en lo que es el Círculo Militar con descendientes de Belgrano. Porque yo pongo el hincapié en la zona norte y en lo que sucedió acá. La historia no solo ocurrió en Salta, ni en la Plaza de Mayo, también en los alrededores, acá que eran las quintas. Siempre digo que como no estaba inventado Pinamar ni Cariló, y los protagonistas de esa época, del 1810 y sus alrededores, vivían alrededor de la Plaza de Mayo, pero tenían sus quintas acá porque todo el poder iba para Santa Fe, para San Isidro, todo. Entonces, muchas cosas que no se cuentan sucedían acá. Por ejemplo, en el caso de Belgrano, tenían una chacra, los padres de Belgrano en San Isidro, en lo que es Martínez. Poco conocido ese tema, pero ha sido vecino de acá de la zona y primo de Castelli, que también vivió acá. Él vivió entre Paraná, era la chacra, que es lo que es el límite entre Vicente López y San Isidro, y casi la estación, una chacra larga que la tuvieron bastante tiempo. Del padre la heredaron entre los 14 hermanos. Y otro hermano fue, uno más grande, fue que era sacerdote, estuvo en San Fernando a cargo, y otro fue que era militar, estuvo a cargo en la zona de Luján. Así que actuaron mucho la familia de Belgrano acá. A ver, acá tengo en qué año era. En enero de 1774, que es cuando compraron la chacra. La chacra que antiguamente era de Fermín de Pessoa. Bueno, fue importante. También daba casi al río por una legua de fondo. No hay demasiados datos de eso, pero... Y ahí estuvo Belgrano varias veces. En una de las veces que estuvo dejó constancia en una carta que lo hacía en la chacra los pagos de San Isidro. Dependíamos de San Isidro, que era el lugar de autoridad más antiguo. Y después, cuando él vino de toda la campaña, que estaba muy enfermo,
él se vino a descansar con la familia, a recuperarse, estuvo en esa chacra. Y después, a principios de junio, fue a la casa familiar, que es en la calle, que ahora es cerca de la iglesia de Santo Domingo, donde falleció. Bueno, ese es el recuerdo de Belgrano para lo de hoy, y también estamos hoy con esta alegría de ayer que ganó Argentina, que es un logro con Messi, con los 3 goles de Messi, así que estamos festejando todo celeste y blanco. Bueno, ahora voy a presentar a los que nos acompañan. Está, como otras veces estuvo, Alicia Morelli, que es psicóloga, una amiga, ¿no? Así es, sí. Y acompañando el programa. Y la estrella de hoy, invitada, es la doctora Elba Palazzo, que la conozco hace muchísimos años, un personaje con una historia increíble también, súper trabajadora y súper distinguida. Ha sido distinguida por el Congreso de la Nación también, porque trabajaste ahí. Y después por su vida solidaria, ha hecho muchas cosas, tiene muchos hijos, una familia grande, un buen marido que la acompaña mucho, porque también no es tan fácil encontrar maridos que sigan el ritmo y que acompañen. Hay que saber buscarlo. Hay que saber buscarlo, eso también. Y conservarlo. Y Claro. conservarlo también. Bueno, yo la conozco hace muchos años como médica, porque trabajó con mi esposo, pero ¿hace cuánto? Hace 40 años que te conozco. Y de ahí, Sí, 40 y... en la época de Malvinas. 43 años. Claro, de esa época. 43 años, sí. Vos te recibiste de médica muy jovencita. En 1980, a los 24 años. Mira, muy bien, muy bien. Sí. ¿Ya estabas casada? Ya estaba casada, hice toda la carrera de casada, Sí, solo que ahí todavía tenía 2 hijos. sí. Después vino el tercero y después la cuarta y la quinta. Un montón, Y un sí. montón. Pero ella, los has adoptado unos chicos que Sí, eso 3. es 3 chicos 2 adoptados. biológicos y 3 adoptivos. Mirá vos qué voluntad, qué ganas, ¿no es cierto? Qué Es generosidad, parte de lo doctora. que la vida se propuso que yo hiciera. Sí, Así ¿no? que, Porque ya venías con estas historias que conocías. Así que muy valioso todo eso que hiciste. Y te dedicaste en los primeros años de medicina, que hacías clínica general bueno, y estuve primero traumatología. en el Hospital Militar Campo de Mayo, en el Sí. servicio de traumatología. Después pasé a traumatología del niño, después hice emergentología en la UBA, después hice terapia intensiva en el Israelita, después estuve haciendo los cursos anuales de quemado, en el Instituto del Quemado, y bueno, después pasé al Hospital de Agudos Ignacio Pirovano, donde estuve trabajando muchísimos años en la Guardia Médica. Con esta enorme familia y hacías Con todo esa ese enorme trabajo familia. intenso. Sí, sí. Y Ajá. también trabajaba en Congreso de la En Nación, el Congreso. consultorio médico, sí. Sí. Fui la primera mujer médica parlamentaria en diputados. Mira vos. No Claro. había antecedentes de, No, de que haya mujeres ahí. Claro. Siempre a la mujer le costó más insertarse, pero Sí, bueno, pero en la bueno. lucha diaria y acostumbrada a tratar con hombres por haber estado con tropa Claro. tantos años, Y la encontré medicina, el hueco y encontraste eso. Sí, obviamente. Pero la medicina también, la medicina Obviamente. general, tratás con hombres en momentos que arrugan, y Pero bueno, hombres y mujeres y con todos, sí, así que bueno. Y tu experiencia en el Congreso fue de muchos años también. sí, 44 años, Un montón. Una vida. Una vida. muchos años. Y en el hospital 30 años. Claro, no parece que tuvieras tantos años, Sí, sí. Elba, ¿eh? ¿No? Se superpusieron. Son años, Yo ya ahora tengo años dobles, 71 y sigo trabajando como Años antes. dobles. Si bien me jubilé, pero igual. eso no cuenta. Yo sigo trabajando ¿Y sin él? parar, sin parar. El Congreso de la Nación te premió. ¿eh? Sí, bueno. Era por los fue- años y por solidario. No fue por los años. Fue una premiación, por ejemplo, de solidaridad. Claro, porque vos también te dedicas,
hipersolidaria. Sí, sí, he formado un grupo de ayuda a pueblos originarios y preparábamos donaciones muy importantes, llevando camiones de medicamentos, hasta hemos llevado una cosechadora, una sembradora, bueno, para armar colonias agrícolas y darles una infraestructura que pudieran desarrollarse. Claro. Y en el trabajo solidario Es así, fui pero permanente. vos tenés una red de aportantes también. No, y Que bueno, vas con la lucha, conociendo gente y buscando. la colaboración es a medida de que uno pueda hacer un evento para Claro. recaudar fondos. Yo tuve ayuda de que el Rotary Club en San Isidro Sí. me prestara las dependencias para hacer eventos solidarios, para recaudar fondos Claro. para los traslados de las donaciones, pero Claro. bueno, actualmente es muy duro. Es duro. Pero es ejemplar, esta es una historia de vida intensa, por eso la invitamos, porque De has todas hecho formas, tantas cosas que con esto entusiasmamos a otros, ¿ven? Que se Sí. puede. De todas formas, cuando yo recibí la llamada de una premiación, por ejemplo, Sí. de solidaridad, en un primer momento me puse contenta. Sí. Y después dije, ¿de qué me estoy poniendo contenta? Claro. La realidad es que la solidaridad no tiene que ser una premiación para una No, persona, claro. Contagiosa. tiene que ser una cosa que brota en forma natural en todos los seres humanos. Claro, tiene que ser ejemplar. Por eso Entonces- te digo que tu testimonio Yo pensé que esto es estimulante. no debía de ser así. Y me lo cuestioné, pero dije, bueno, yo tengo que ir, porque a partir de esto yo puedo conseguir otros contactos que me Claro. permitan hacer cosas. Como por ejemplo, el país del mundo en el único que se dicta empatía como clase desde la primaria, Sí. desde los 6 Mira. años hasta terminar la secundaria, es Dinamarca. Y Ah, donde mira. están los niños más solidarios, Sí. más comunicativos, los que aprenden a trabajar en Y grupo. tienen ese estudio de empatía. Empatía. No y si sabía. bien empatía y solidaridad no Sí. es la misma No, cosa, no. una cosa trae aparejada a la otra. Claro. Primero la Entonces empatía. yo digo, si yo voy al Congreso, acepto esta premiación, por ahí tengo la posibilidad de contactarme Claro. para que se dé empatía y que arregle muchas de las cosas que la juventud hoy no tiene. Sí, que la hace formación falta. en los niños sea distinta. Sí. Sí, ¿no? sí. Entonces lo tomé por ese lado y por otro lado también tengo ideas para hacer fuentes de trabajo en Laguna Blanca, donde está la comunidad con Primavera, del Cacique Sí. Feliz Día, donde fui Ah, sí, muchísimas veces. Y bueno, yo tengo una idea de poder ahí ver la posibilidad de hacer una fábrica. Entonces digo, bueno, estando en Congreso y con esta situación voy a poder vincularme y Sí. realmente creo que voy a poder hacer algunos puentes para ver si puedo lograr otras cosas, otras finalidades. Porque en sí por la premiación para mí No, me no, no, interesa. es un paso, No me claro. interesa. No, pero te da ese contacto, está bien Tal lo que cual, haces. tal Yo te propuse también para darte esos contactos con ser embajadora de la paz. Más que un premio es que te contacta con otra gente que hace cosas de ese tipo. Todos buscan trabajo y está la hermana de este sacerdote Opeca, el que está en Madagascar. Y ahí salen cosas, porque lo que él hizo, enseñarles a construir casas y todo, es muy valioso eso, ¿no? Así Sí, que es sí. muy interesante. Y después, por otro lado, también haciendo la medicina en otro punto, ¿no? En otra especialidad, que a vos te gusta también. Alternativa, sí. ¿Cómo es esta especialidad diferente de las terapias, lo que estás haciendo, de vidas pasadas, ¿cómo es eso? Sí, es para hacer regresiones a niñez y a vidas pasadas. Eso ayuda es mucho. una terapéutica que tiene muy buenos resultados y es una forma también de hacer un aliviar. bien a otro, ¿no? Claro, de aliviarle la Reparar carga. cosas y dolencias, porque la enfermedad es un síntoma. Sí. Y ese síntoma
es porque hay un alma que grita, Sí. hay otra cosa por atrás. Entonces a veces descubrir por dónde vino esta sintomatología Exactamente. termina sanando. Sí, es verdad. Entonces yo pienso que estudié todo esto, me diplomé en hipnosis clínica reparadora y veo los resultados hace muchos años, ya hace 38 años que yo empecé con los cursos que daban Brian Weiss acá en Argentina. Sí, conocí ese tema. Y bueno, yo lo hacía en paralelo con las medicinas de urgencia, que era lo que... Y bueno, porque tenés una visión holística del hombre Y entonces, en su totalidad. Sí, es más, trabajando en urgencia me pasaron cosas que me hacían rever desde otro punto era de el vista. espacio adecuado. Sí, Porque sí, es es increíble. decir, ante la severidad de un Sí. caso, afloran, Sí. Tal la subconsciencia cual, está tal mucho cual. más activa Tal cual, y tal cual. empiezan los recuerdos, y con esos recuerdos de alguna manera se retrotraen a situaciones placenteras o muy displacenteras. Mira, Entonces es muy reparador y incluso cuando se recuperan sí, sienten como que han pasado a un plano que desconocían, pero que los hace sentir conciliados con esta vida nueva. claro. Que Porque lograron lograron recuperar. disociarse. Exacto. Y tener de repente una visión distinta del día a día, del presente, de lo importante que es cada día. Sí. Y que de pronto mañana se planifica sobre la marcha. Lo importante es el ahora, Sí, porque lo que fue ya fue. Nos puede dar experiencias, pero lo interesante es de qué manera se sana la persona y el vínculo que empieza a tener con los demás. Y el amor con mayúscula que empieza a sentir esta persona por la humanidad, ¿no? No el amor filial, sí, lo mantiene, pero hay un especial amor hacia el universo, claro. la naturaleza, el compañero, el familiar. Mirá qué interesante, ¿eh? Por eso es la historia de cada uno. Acá que hablamos de historia, esto de liberar, así como hacen revisionismo histórico en las personas, ese revisionismo es lo que los hace sanar. Sí, totalmente. Porque todos los pueblos sabemos que han tenido guerras, conflictos y siguen teniendo. Y las personas también. Nadie nace con la felicidad completa, ni con todos los patitos alineados. Pero la realidad es que se puede ser feliz dentro del pedazo de cielo que a uno le tocó vivir. Seguro. Porque depende de las conductas de cada uno. Exacto. Y de la visión que uno puede tener Sí. y cómo portarse frente a ciertas situaciones. Claro. Y todo esto se aprende. Se Algo aprende. así como, ¿qué quiero para mí? Seguro. ¿Qué es lo que me ofrece el ahora? Sí. ¿Qué es lo que me puede dar placer? ¿Qué es lo que hace que yo Pueda me crecer sienta, y desarrollarme? claro, pueda de alguna manera crecer interiormente y ofrecer, saber dar y Sí. saber recibir, Sí. porque siempre que se da el universo lo devuelve. Sí, Sin tal duda. cual, tal cual. Esa es la experiencia, mira. Igual siempre yo me conformo con dar. Sí, Sí, pero bueno. pero Totalmente. es que Pero te sentís involuntariamente plena de cuando alguna manera Tengo la recibís. sensación que al mundo venimos desnudos y desnudos nos vamos. Sí, sin Y es duda, la realidad. sin duda. Pero uno Así tiene que que sembrar y dar. Siempre cuando consigo beneficios para algo digo, esto le sirve para fulano, esto le sirve para mengano. Sí, sí. Indirectamente eso me hace feliz. Y sí. No, a Muy mí feliz. también, yo soy una persona de abrir. Una amiga decía que yo abría puertas. O sea que encaminé un montón de cosas, y es verdad. Después otros continúan, los pones en camino Sí. y se arreglan, pero eso yo soy consciente que lo he hecho, ¿no? Tanto eso como acompañar las despedidas de personas que están en trance, dice la vida, pero montones se han acompañado y se han ido en paz y todo. Y no cualquiera los hace, pero son dones o cosas que yo me doy cuenta que estoy para eso, ¿no? Que en ese momento los dones fluyen. Pero es muy interesante esto de revisar nuestras vidas, que es tan necesario
el revisionismo histórico, así como los pueblos, pero la misma técnica se puede aplicar Y los para vivir en descubrimientos paz. que tenés Y sobre tu propia niñez. También. Es decir, desde que fuiste bebé, Mirá. podés tener Desde que imágenes. estás en el vientre materno. Exacto, También. sin duda. Pero Sí. podés tener sensaciones y visualizaciones que quizá intelectualmente vos decís, pero esto es real, y constatás preguntando y realmente confirmás que Sí. eso que vos viviste siendo muy niño o Que era en el verdad. vientre materno ocurrió. Tal cual. Tal cual, ¿no? Es cierto. Por cierto. otro lado, Y eso sale con la... Y también sale totalmente. en la regresión podés entrar a vidas pasadas. Totalmente. Terminás hablando por ahí otro idioma que uno mismo no conoce de esta vida. Y Mirá. hay que ponerle un grabador para después mandar a hacer la traducción de qué dijo y de dónde corresponde esa Esa lengua. lengua. Es ¿Lo increíble. experimentaste eso? Yo no, pero lo he leído que le pasó a muchos. Le pasó a Brian Weiss, le pasó a Armando Charovsky, leí Claro. casos. Yo Han no lo tuve. pero- profundizado mucho. A lo Es mejor esas increíble. personas han tenido un don para penetrar en el alma de la otra persona. Y que Y tirar pueda de esa hablar piel. el idioma sin ella conocerlo. Sí, lo Es creo. increíble, es He leído sobre que algunos casos que Fue pasaron. muy interesante. Es muy fuerte. Muy. Yo he tenido algunas experiencias Sí. personales. ¿Sí? Sobre todo, no sabía demasiado sobre los comechingones, Ajá. residentes en Córdoba. Sí. Y en algunas oportunidades, que fui varias, me dijeron, empecé a tener un sonido en el oído, una especie de ruido permanente, y me empezaron a guiar dentro de los terrones seres que habían vivido en otro momento, Mira vos. y me fueron contando cómo era la vida de me mostraban dónde vivían, que la llamaban la Casa Grande. Mira. Me decían cuál era la razón por la que iban a los terrones en Córdoba. Todo eso te llegaba, esa comunicación. Yo sentía como que cerraba los ojos y me llegaban La información. visualizaciones, Mira. me llegaba la información. Por supuesto que yo estaba en un estado de muchísima sensibilidad, y incluso hubo un momento en que yo ya me retiraba y sentí como que me llamaba, y siempre es el mismo ser que formó parte, era jefe de una tribu de comechingones. Y cuando me doy vuelta realmente, porque yo ya estaba volviendo realmente de los cerros, me mostró un tigre. Y yo no entendí, porque me desaparece la imagen y era un tigre. Y yo no entendí qué Claro. me quiso significar con un tigre. Sí. Porque ocurre que muchas veces uno tiene este tipo de visualización y no puede captar en qué momento se produce eso, Sí. si tiene que ver con el futuro inmediato o con el pasado o con Sí. algo que incluso algunas cosas no las podés chequear aún. Se dio al año siguiente que tenía planificado ir a Egipto. Ajá. Y empecé a tener sueños donde alguien me hablaba, que era un sacerdote, y soñé exactamente lo mismo 2 noches seguidas, tanto que recordaba el sueño. Lo comenté en grupo de amigos, Sí. y me dijeron, lo que ocurre es que Baba te está llamando. Y yo dije, ¿quién es Baba? Porque no tenía la menor idea. Y me dijeron, te están llamando de la India, porque en el sueño este ser me decía, hábleme, yo le decía, hable por favor más claro inglés. Y él me hizo un gesto, y con ese gesto me significó, cuando vengas vas a entender. Mira, amor, qué fuerte. Y desistí de ir a Egipto y me fui a la India. Y en la India sucede que el animal que está en la zona de los Himalayas Sí. es el tigre. Mira vos. Y ya me lo había anticipado este ser
de Come Chingones. Mirá vos. Me quedé, por supuesto, vuelvo a Córdoba, me quedé en Córdoba y pude chequear todo lo que ellos me dijeron, De la vida de los preguntando Come en Chingones. bibliotecas. Es decir, no me quedé simplemente con la visualización, sino que necesité desde lo intelectual o desde lo mental poder confirmar esto que me habían dicho. Mirá qué que fue experiencia, mucho. Experiencia muy fuerte, ¿no? Muy. Mira, vamos a cortar un poquito, 2 minutos, y seguimos. Ok. Así respiran, porque es fuerte, ¿no? Una experiencia muy fuerte. Sí, increíble. A raíz de eso, una vez vino a Congreso de la Nación el Dalai Lama. Sí. Hace Sí, muchos hace mucho años. que estuvo. muchos Sí, sé años. que vino. Yo me hace acuerdo. Y Sí. yo estaba llegando, yo trabajaba ahí, tenía el consultorio, y estoy llegando y estaba el portón grande de la entrada de diputados. Esto me da la fiel convicción de las personas que tienen distinta energía. Claro. Y estaba el portón gigante de entrada Sí. de diputados, y yo no había llegado al portón, estaba a 1,5 metros. Y me voy contra el costado como si una ráfaga de viento me tirara. Sí. Y el que está delante, que me conoce, dice: doctora, ¿qué le pasó? Le digo: qué sé yo, fue como un ventarrón que me empujó contra la pared. Le Es digo, la energía. y me dice: ¿sabe quién acaba de entrar? Pasó hacia delante mío, yo no lo reconocí, no lo miré, ni sabía que venía. El Dalai Lama. Claro. Mirá vos. Eso me pasó así. Sí, sí. Sí, hay gente que tiene una energía. Yo tuve una experiencia muy fuerte cuando pusieron las bombas en la embajada de Israel Sí. y yo tenía la sensación de que necesitaba saber, porque yo veía una catástrofe y no entendía qué, porque hasta ese momento no me había enterado. Y miraba El mismo día. en el mismo momento. Ah. Y había una persona que me decía que por favor la salvara, que por favor salvara a su amigo. Y yo le decía: ¿pero cómo? Pero con ojos abiertos, no necesité cerrarlos. Era como que tenía la imagen presente. Me muestra una cara que yo sentí que conocía a un actor parecido a él, y ella me dice el nombre: pero ayúdame, por favor, ayúdame. Y yo no sabía a quién apelar, porque fue en el momento que se produce. Mirá vos. Y al día siguiente, yo esa noche me fui a dormir muy intranquila y empecé a tener como sensaciones de que me ahogaba, de que no podía respirar. Me duró un largo rato y luego se me pasó, me dormí, y al día siguiente los nombres que me dio esta mujer, que me pedía ayuda para ella y para su amigo, lo dijeron por radio que habían encontrado los cadáveres. Qué fuerte. Todo esto a mí me significa tratar de entender, Bueno, porque acá mi estamos. formación es intelectual y Sí. mental, entonces hay que adaptar, perdón. Sí, no, muy Hay como que fuerte, empezar a muy comprender. fuerte. Porque cosas muy fuertes. Mira, no es casualidad que la invitación de hoy, que se entiendan. Sí, no en es estos casual. temas, No, no nada es- es casual. nada es casual. Totalmente. Ella pensó en las dos. Sí, no, Sí, en claro. ella, digo, como es psicóloga, que iba a entender. No soy psicóloga. Psicopedagoga. No, yo trabajé en educación especial. Ah. Soy profesora y he Sí. trabajado con distintos tipos de Yo también soy niños. profesora de educación especial, pero Sí. nunca ejercí con Sí, ella. yo ejercí, fui directora de una escuela Mm. y he hecho mucha investigación al respecto. Claro. Y estuve muy cerca de la gente con necesidades como Sí, vos. eso sí. Y tratando, y en ese momento el gobierno de turno me prestaba atención y me otorgó elementos que se los pude acercar a mucha gente. Qué bueno. Hubo un sacerdote en San Fernando también, el Mira, don Jorge Castelli, que también era de Vicente López, la familia de él. Qué bien. mira vos. Sí, Qué experiencia fuerte. Te digo, esto también es una experiencia, haber encontrado dos personas que coincidan con experiencias fuertes, con esas almas grandes. que probablemente sentir. tengamos mucho que hablar. Sí, sí. Puede sí. ser, se tenían que encontrar, por lo menos. Sí.
porque no es fácil encontrar gente que te siga. Que esté afín, no. Y en no. estos temas, sobre todo, que para muchos es algo tabú y son experiencias. Son experiencias. Es una expansión de conciencia que se da y que uno no sabe, se lo tiene que permitir en algún momento. Sí, ¿no? seguro. Yo soy una persona intuitiva, he percibido sí, cosas también, sí. sí, pero no tanto, a veces me olvido, pasan, pero... Y después sé lo que va a pasar, sí, esas cosas las siento, las presiento. Sí. Me da tranquilidad saber que espero y pasa. Pero qué interesante. Así que vos tenés tu consultorio para este tema ahora. Para terapias de regresión. Buenísimo. Fantástico, doctora. En Villa de Lina. Sí, en Villa de Lina. Sí, Después pasamos una plaquita que tenemos. Y muy necesario hoy. Hoy que está como desacralizado, deshumanizado, las redes te hacen pacientes tecnológicos, esa dependencia, y las nuevas generaciones te arruinan un poco. Tiene su aspecto positivo. Sí, pero yo en la época de pandemia pude atender 568 pacientes por Zoom. Por Zoom, claro. Y los controlaba todo. 3 veces por día. Claro. Conseguí oxímetros que me los prestaban más de una institución, iban pasando de casa en casa. Y yo chequeaba a los pacientes, le daba las indicaciones, las instrucciones, le hacía poner el oxímetro, caminar, ver cómo ventilaba. Claro. No tuve ninguno fallecido. Mira con vos. la terapéutica que instalé, que no la había inventado yo, no. Claro. Yo seguí un protocolo del doctor Carvalho y Hirsch, porque cuando nos encerraron yo dije, ¿qué se hace? A ver, quiero estudiar, que si me pasa, no quiero morirme. Y empezó a estudiar, y cuando me pareció que esto era lo más adecuado, y me agarré COVID, dije, bueno, si para mí fue nada, yo voy a atender gratuitamente por todas las redes sociales. Atendí 568 pacientes. Un montón. Y me fue muy bien, muy bien. Y estaba muy contenta con los resultados. Y claro, una vez que salen adelante, bueno, para eso sirvió la tecnología. Pero a lo que yo voy, que hay mucha gente que tiene una dependencia de la tecnología y se olvida del alma, de sentir y de vivir. Seguro. A eso voy. Nosotros que venimos de la parte analógica y somos personas de fe, tenemos otra dimensión de la vida y de las cosas. Y ponerlo al servicio de los demás. También porque eso. De pronto lo que has hecho es loable, el poder atender a tanta gente con tanta necesidad y con tanto temor que se generó en el momento, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, por una mala cuando información. no estaban las vacunas había que arremeter con lo que se pudiera. Con lo que podías. Primero traté de organizar lo de los sueros, plasma de pacientes recuperados. Esa fue una terapia. Sí, pero bueno, yo tenía mucha gente que tenía la voluntad de ayudar y organizarlo. No tuve eco. En cambio sí, para las otras terapias, que hasta me llamó un ministro de salud de La Rioja, para preguntarle por el protocolo. Yo pasé el protocolo a un montón de profesionales, Claro. Inclusive a mí me llamaron de otros países y les pasaba el protocolo, me llamaron de Paraguay. El protocolo Bolivia, que de vos Estados elegiste, Unidos. no el que decía el que vos elegí. analizaste y elegiste que era el que servía. Sí. Claro. Y fue muy bueno. Yo no era antivacuna, desde ya. No era antivacuna, pero no había nada. No había nada, era nuevo. No había alternativa. Nada. Yo no tuve COVID, salí todos los días. Claro. Me di 3 vacunas porque me insistían. La familia también, pero estaba segura que no me iba a enfermar. Entonces no creía en todo eso y lo pasé bien, no tuve problemas. Bueno, pero hay gente que la pasó muy mal. Hay gente que la pasó mal, sí. ¿No? Mucha Mi gente familia murió, nadie tuvo. y no es... Con complicaciones Sí, bronquiales y pulmonares sí, serias. sí. Y bueno, de hecho que usaba drogas que también me bloqueaban por Facebook, me bloquearon. Sí. Y, a ver,
yo usaba una droga entre las muchas que usé, que era el ibuprofenato sódico. El ibuprofenato sódico se usa en la fibrosis poliquística en niños, pero no estaba permitido en adultos en el protocolo que yo usaba. Y las nebulizaciones con el ibuprofenato eran espectaculares. El laboratorio Loar donaba la fórmula al Estado sin esperar nada a cambio, sin embargo... Me llegó esa información a través de una profesional de Balcarce. Y yo entregaba las recetas y todo, y lo iban a retirar gratuitamente. Exacto, sí. Gratuitamente. Como los pacientes que se recuperaban y me pedían, doctora, ¿dónde quiere que le lleve qué cosa? Se ofrecía a la gente. Entonces la colaboración que tuve era increíble. La solidaridad. La solidaridad de la gente. Y bueno, porque tenés un buen motor... que mueve a la gente y se conecta a gente nunca la que había pesca visto personalmente a la gente. Sí. Y bueno, pero del boca a boca, de todas las provincias me llamaron. Mira vos, claro. Y bueno, una tarea, mira, es una historia de vida muy intensa. Bueno, siempre hay que... Siempre hay. Siempre hay necesidades. Y hay que Uno tiene que darse cuenta qué es lo que necesita. Hay que mostrarlo para que se contagie la gente, para que vean que se puede. Porque como hay mucha depresión, mucha cosa para adentro, de egoísmo y de miedo, ven que se puede. Si uno se ocupa... Se pasa. No tiene tiempo. No tenés tiempo. No. Hay que estar ocupado y continuamente... pensando en el otro, pensando en lo mejor que puede dar uno. Cada uno tiene sus dones, su carisma. Hay que ponerlo en marcha, porque muchas veces esas cosas se ocultan por miedo, por vergüenza, por comodidad. Pero hay que poner en marcha si un país mejora, ¿no? Claro que sí. Y se hace entre todos. Se hace entre todos. No entre algunos. Ojalá fuesen todos. Mira, hoy estaba leyendo un poco más de Belgrano, que estamos en la fecha. Un hombre que puso todo, aprendió de todo, hizo de todo. Sí, creo que fue Belgrano, que me acuerdo haber leído, si no me equivoco, vos que sos una gran historiadora, me vas a corregir, que murió tan pobre que para su cajón desarmaron el mueble de la cómoda, la lápida era el mármol de la cómoda. Muy pobre, un hombre que venía de una familia muy rica porque el padre era un comerciante que vino de Génova, pasó por España, vino acá con cargo del gobierno de España, pero era un comerciante que abastecía las pulperías. Antes había menos gente en todas partes, pero un comerciante que se expandió mucho, por eso compró esta chacra, tenía la de la calle que se llama ahora Belgrano, y otras propiedades. Y mandó a sus hijos a estudiar a España. Ellos estaban muy bien. Después el padre tuvo un traspié porque uno de los que trabajaban con él se mandó alguna macana y lo involucró. Pero era una familia de bien, la de Belgrano. Estaba casado con una mujer de apellido Casero, pariente de la chacra de Casero, donde fue la batalla de Casero el 3 de febrero y donde ahora está el colegio militar. Eso era la chacra de Casero, pariente. Claro, había poca gente, antes eran todos parientes, lo que se movían se emparentaban todos. María Josefa González Casero era. Bueno, pero todo lo que hizo, con una salud débil también. Muy débil. Y que no se formó para ser militar, se formó para ser abogado. Para hacer otras tareas. Pero vio la necesidad en ese momento del país. Y joven, porque él murió a los 50 años. Sí, todo joven. Lo que hizo tan joven. Y no siempre con la ayuda en ese momento del gobierno de turno. No, como porque que eran le pocos. retaseaban tanto a San Martín como a Belgrano. Y claro. Y gracias a Dios que apareció en el norte Güemes, que con poco trató de fortalecer ayudarlo, esa claro. zona, ¿no? Sí. Pero son personas singulares que movieron cosas increíbles, ¿no? Como hacerse cargo de ejército sin haber sido militar. Pero tenía esa visión de estrategia, de organizador. Mentes brillantes. Sí. Son mentes, claro, y múltiples.
y muy jóvenes. Mirá, hoy los de 50 años no pueden creer todo lo que ha hecho. Son pocos hoy los que hacen estas cosas grandiosas, ¿eh? Así es. Y le dan poca prensa a eso. Bueno, muy interesante haber tocado este tema dentro de las variadas historias que tenemos en el programa, pero esto de revivir la historia personal, hoy me parece algo fundamental, ¿no es cierto? Muy interesante, sí. Porque así cada persona puede rendir más y mejor. Sí, Hay que reparar el pasado. Hay que reparar. Hay que repararnos. No quedarse con esa rosca, Para a mí nada. que me pasó Para de nada. chico, mis Para padres que me pegaban, Hay que mis blanquear. padres que me abandonaron, Hay que y están blanquear con lo eso. negativo para ir quedándonos. Hay que limpiarlo. Claro, Y decir, bueno, hicieron Hay lo que que pueden. sanar Hay que sanar. sin duda. y no Eso sí. transmitirlo a las generaciones venideras. Eso, hay que en sanar esto. las historias, lo que está a nuestro alrededor, las vidas, para trabajar para adelante. Totalmente. Bueno, me parece fundamental todo eso. Bueno, acá estamos, al final no hicimos el corte. ¿No lo hicimos? Bueno, cortá ahora un poquito. Creí que había cortado antes. Las voces, las emociones y los relatos continúan. Seguimos en Historias con Cristina Mirabelli. Cada historia tiene algo para enseñarnos. Seguimos compartiendo historias por FM Sónica y Demos Radiovisual. Traer unos videos para el corte. Bueno, ya mejoraremos los videos en los cortes y otros temas. Pero bueno, si alguien nos siguió atentamente, creo que las cosas cuando uno las emite, el universo se encarga de que escuche quien tiene que escuchar. Sin duda. Seguro. ¿No es cierto? Y que deje. ¿Mm? Y Que deje algo fructifique. que a alguien le Claro, sirva. esto llega, a alguien le va a llegar. Por lo pronto, esta noción de hacer revisionismo con nuestra propia vida nos sana a nosotros y a todo nuestro entorno. Seguro. A los ancestros sobre todo. A los ancestros Sobre pero todo ya a nuestros antecesores. los limpia, Claro, les ayuda a ellos sin duda. y a los que vienen también, porque Sí, uno, pero es que, si no a sin los duda, hijos le sanado, transmite esta rosca, Si vos sanás, se sana de todo. alguna manera nuestros hijos, nuestros nietos van recibiendo Claro, lo que a nosotros nos ha acontecido, ¿no? Seguro. y ahí mejora todo. Ese es el mundo. Es que ese es el verdadero sentido de la vida. El ayudar a mejorar, limpiar y seguir. Y el crecer. Y el crecer. El crecer interiormente y el poder sentir placer en cada día que
que estamos en esta tierra. Sí. Y bueno... Sobre todo es muy bueno eso, porque hoy que se vive una vida social y política sin valores, que están trabajando en contra de los valores que hacen la vida mejor, ¿no? Y se siente perdido. Somos almas que pasamos por esta tierra a cumplir una misión. Exacto. Si hacemos las cosas bien, el alma progresa. Si no, habrá que volver, porque cada vida es una lección. Es una escuelita esto. Es una escuela. Entonces, aquello que quedó pendiente hay que volver a repetirlo en la próxima. seguro. Y ese mejorar. ese es exactamente lo que muchos dicen el infierno. No. El infierno no, el infierno es uno mismo. Es uno. Es Esas cuando angustias y tengas lo que que uno... rendir cuentas en el otro plano al que nos Sí. vamos, y vas a tener que comentar o decirte ¿Qué a vos hiciste? decirte a vos mismo qué fallaste y cuál Claro. fue lo verdaderamente valioso, ¿no? Sí. Y Sí. si esa misión a la que te habías propuesto cuando naciste, de alguna manera, ¿qué es lo que yo hice en virtud de Sí. este alma que pueda haber crecido y pueda llegar a la luz o a la divinidad, ¿no? Muy interesante este tema, mirá, porque esto es universal. Yo venía también haciendo una serie de notas con los distintos credos. Hoy no, porque justo no pudo venir la persona del otro credo, pero esto tiene que ver con el espíritu de fe y con el encuentro y cosas que son comunes a toda la humanidad, ¿no? Totalmente. Así que eso vale para el propósito del programa y de las historias que no son las historias aburridas de cuando íbamos a la escuela, que las transmitían mecánicamente en general, ¿no? Sin darle el sentido de la vida de cada momento. Entonces hoy vemos que la historia la hacen los hombres, las mujeres, los que transitan la vida y van acomodando en ese paisaje los que le toca hacer, ¿no? La historia la hacemos entre todos. Todos hacemos parte de esa historia. Y ver qué Cada dejamos. uno hace su propia historia está en que cada tiene que uno ver con la vida y la hacerlo historia mejor. de los otros. Hacerlo mejor, ¿no? Hacerlo mejor. Sí, Y esto hay que proponerse. sí, es un propósito importante. Bueno, me parece buenísimo todo esto. Ahora, a quien le llegue, que estamos en un momento, bueno, también de euforia en nuestro país, todos enganchados con este mundial como si fuera la vida, pero es un gran negocio para muchos, Pero todo lo que está al alrededor, pueblo pero le argentino levanta. es una alegría. Es una gran sí, alegría el tener entusiasmo, al mejor De goleador, alguna manera es como que levanta el Lo ánimo, necesita, claro que levanta le da el ánimo. fuerza, levanta y en el la historia ánimo. siempre Seguro. fue así. Sí. Siempre lograron intentar algo para que la incertidumbre no sea tanta y el dolor no sea tanto, alivianarlo con cosas Con que algo, causan con cosas, placer. claro. Esto es gratificante. esto le da, sí, los tiene Y también a todos muy entretenidos y muy bien. Claro, y realmente rever que no somos objetos, no estamos en la tierra para nacer, crecer y morir, no. sino que Para hacer tenemos un espíritu, tenemos un alma, Sí. tenemos un ser interior Sí. al que hay que ofrecerle lo mejor. Sí, Y ese mejor es lo que de alguna manera hace que podamos ser mejores con los otros Sí. y con nosotros mismos. muy bien, Y llevar ese mensaje, ¿no? sí. Tal cual. Bueno, yo les digo esto, como siempre a mí me gusta organizar cosas. No sé cuándo verán este programa, pero si llegan a tiempo, este sábado vamos a hacer un homenaje sencillo a General Belgrano, acá en lo que es el Círculo Militar de Olivos, un lugar histórico porque esas eran tierras de Ascuénaga allá en el pasado. Pero a las 4 de la tarde vamos a estar ahí, así que los que quieran venir, con todo gusto hacemos unas meriendas con historia, que es algo que gratifica. Primero porque hay que encontrarse, lindo. hay que salir aunque haga Y frío, hay que celebrar. hay que celebrar Hay que y celebrar el encontrarse. esfuerzo de Belgrano,
el esfuerzo de Claro. esos patriotas que dieron todo, Sí. dieron realmente todo con Ir nada. a caballo Y por el esos apoyo que lugares. tuvieron de los pueblos, Claro. Y es un poco que falta educación nacionalista, porque yo, desde los 20 años, Sí. en mi casa todas las fechas patrias, Todo se festejaba. empiezo el día saludando a mis hijos, dándole felicidad por la fiesta patria, y se canta el himno. Sí. Todas yo las también. fechas patrias. Yo Y también a mí lo me hago. encanta hacerlo. Y Claro. cuelgo de la ventana de mi comedor la bandera. La bandera, hay que usar la Claro. bandera, sí, Claro. todos estos meses que están las fechas patrias, porque otros pueblos lo sostienen, eso, el pueblo judío que tanto conocemos, es envidiable cómo tienen ese Presente. leitmotiv de tener presente su historia, por eso se mantienen unidos, Tal cual. porque se lo mantienen todos los días y mantienen el mismo ritual para cada fecha. Es muy importante eso, ¿no? Sí, sobre Incluso todo para hay- la Pascua. Y Para hay- la Pascua. Claro, Claro, y hay, la Pascua judía, el Pesaj, Claro. es Pero la todas las tradición. fiestas, sí, pero todas las fiestas las celebran y todos los ritos las celebran. Que acá menos, ya este año no hubo desfile ni hubo conmemoraciones importantes para el 25 de mayo a nivel oficial, digamos, ¿no? No, hay que incrementar la argentinidad en los niños, Sí. Y ofrecerles los elementos que han hecho nuestra patria. Sí. Hay Bueno, niños- ahora el mundial, por lo menos les hace acordar el que tenemos himno, una la bandera y el bandera y cantar por los Sí. argentinos. Sí, que y afuera somos llevan todos. el mate, llevan las cosas nuestras, lo difunden Tal y nos cual. conocen, ¿no? Sí. Y eso es muy importante también. Y también hemos tenido personajes maravillosos Sí. que han trabajado en educación, En todo, filosofía, tenemos premios Nobel Sí, en sí, hay mucha distintas gente. ciencias Sí. y tenemos la capacidad de poder deslumbrar con Ah, sí. algunas de nuestras actitudes, o Es por lo verdad. menos se pone el esfuerzo y quizás no tienen conciencia y están haciendo algo realmente maravilloso. Bueno, se nos termina el tiempo, antes que nos echen o nos corten. Les agradezco un montón. Gracias Espero a vos. que difundan el Muchísimas programa. gracias, Cristina. Se los mando y lo mandan al pueblo en general. Y algún mensaje hemos dejado, que no es poco. Desde ya, A alguien le llega siempre. obviamente. Y conocen personas ejemplares como vos, que has hecho tantas cosas. Y que sepan que esto existe. Personas muy trabajadoras y trabajadoras por los demás. Y para vos también, Sí. personas que, miren, hoy como han coincidido Sí, en sí. los temas. Así que gracias, Y- y Alicia Morelli, y les agradezco Gracias a a todos. vos, muchísimas gracias, sos muy generosa. Sí. Muchas gracias. Le agradezco, le mando saludos a Rodolfo, el director de la radio, que se mejore pronto, a Mario, a todos, a Ana de la Vega, que nos acompaña, a Lucrecia Potenza, que siempre nos acompaña de Fundarte, y a nuestro público que nos sigue. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Buenas tardes, gracias. Historias que inspiran, historias que emocionan. Historias que nos unen. Seguimos junto a Cristina Mirabelli.